Bienvenidos. Esto es Teatro. Ese espacio, este espacio, dedicado a un arte del presente, a un arte efímero y a que la televisión pueda hacer llegar a todas partes del mundo, las obras teatrales que vamos a compartir. En el caso de hoy es una obra de Susana Torres Molina, Un domingo en familia, que cuenta un tiempo de la Argentina, los años 70, el terrorismo de Estado, las organizaciones guerrilleras, la violencia, la desaparición, las preguntas, los debates, esos temas incómodos y dolorosos que todavía son heridas abiertas en nuestro país. Juan Pablo Gómez dirige para ustedes Un domingo en familia. Intento ver un poco de horizonte. Estoy de pie sobre arena movediza. Más lo intento, más me hundo. Ninguna salida, ninguna esperanza. Tan solo pasar este día en familia. Él quería cambiar algunas cosas, pero siempre cuidando la organización. En ese momento no había mucho por fuera de ella. Tampoco eran momentos para abrir conflictos internos. La situación era muy vulnerable. Esta juventud que ha aprendido a morir por sus ideales es lo único que puede salvar al país en un futuro preñado de acechanzas y peligros. Yo te daré, patria hermosa, te daré una cosa que empieza con P. Cuando debimos hacer política, abrazamos las armas. Y cuando quisimos hacer política, ya no había más margen. Tanto peor, tanto mejor. Aquí, señores, triunfó la tortura técnica, rápida y la flojera de ustedes. Ustedes matan, nosotros matamos, ellos matan. Nosotros somos profesionales. Ustedes son aficionados. Eso es todo. Me concentro en las pequeñas cosas. Afilar el cuchillo, salar la carne, las achuras, preparar las brasas, los abrazos, sí. Preparar los abrazos, dejarme abrazar, acariciar, que el sol entre por cada poro de la piel, flotar en estas horas anodinas de un domingo cualquiera en el río. Anodinas para cualquiera, no para él. Muchachos, ustedes fueron un factor de presión durante mi exilio, que fue el exilio del peronismo. Pero ahora la voluntad popular me devuelve al poder. Ustedes cumplieron un rol instrumental muy vistoso que les agradezco, pero ahora los conmino a que guarden las armas y terminen con la violencia. Él estaba sin agenda, sin rutina, no pudiendo ver a su familia y a sus amigos. Era como no tener retaguardia, no tener a dónde replegarse. Transgredo todas las normas de seguridad. Permanezco varias horas en un lugar público sin armas y sin custodia. Transgredo la orden que prohíbe el contacto con la familia en estas fechas especiales, Navidad, fin de año. Transgredo una orden que yo mismo establecí para los demás. Caída, tortura, delación, cita cantada. Nuevas caídas, tortura, delación, cita cantada. Más caídas, tortura, delación, cita cantada. Más y más y más caídas. Ya había antecedentes de problemas con su pareja y de su mala resolución de las cuestiones familiares. Su personalidad tenía aspectos liberales,
anárquicos. El número 1, el comandante Pepe, siempre encontraba motivos para la pelea, para encontrar enemigos donde no los había. Se ponía en contra, despertaba el odio y lo alimentaba, para luego tener una excusa para destruirlos. Floto en la luminosidad del día soleado. No quiero que nada me recuerde que van a ser solo unos breves momentos de felicidad. Tan breves como una puesta de sol. ¡La tortura se aguanta! Todo depende de la fortaleza ideológica. Hay supremacía de la ideología sobre el cuerpo. Un mes antes del secuestro, lo vi empujando su auto en pleno centro. Me pareció una locura, algo surrealista. Uno de los tipos más buscados andaba solo por la calle, empujando su auto en pleno día por el centro de la ciudad. Necesito romper el aislamiento con abrazos, vino tinto, pan crujiente. ¡Nos decían! Todo buen compañero que está clandestino debe tener una compañera cerca. Nos decían, todo militante revolucionario tiene que trabajar en una fábrica aún estando en la clandestinidad. ¡Nos decían! No insertarse en la producción es una falta de comprensión en el proyecto. Un comportamiento individualista, pequeño burgués. En noviembre del 75, un mes antes de ese domingo, se llenaban las fichas de afiliados al Partido Auténtico, el partido de nuestra organización, y eran enviadas a la justicia electoral. Eran afiliados opositores al gobierno que iban directamente a los servicios de inteligencia. Fueron las primeras listas de víctimas, unas 300. En octubre, 2 meses antes, el INDEC publicó el índice de inflación en los últimos 5 meses del 137,6% y 292% en lo que iba del año. El salario mínimo medido en dólar apenas superaba los $60. El dólar comercial valía 40 pesos y el turista 78. Por esa época, el gobernador riojano, el Patilludo, decía: un golpe militar ahora sería suicida. Un par de generales no son las Fuerzas Armadas y el pueblo no va a permitir que se dé. El martes 23 de diciembre, 5 días antes de su detención, 70 guerrilleros del ERP copan el batallón 601 Depósito de Arsenales en Monte Chingolo, partido de Lanús, a 10 kilómetros de la capital federal. Un camión topa la puerta de entrada que salta en pedazos. Cuando los guerrilleros entran al cuartel, este se cierra como una trampa, porque adentro los estamos esperando. Lo que iba a ser un ataque sorpresa termina siendo exactamente al revés. En todos los rincones del cuartel hay efectivos del ejército, la gendarmería, la policía federal, provincial. Somos como 1000 militares. Y en la toma actúan unos 200 guerrilleros. Alrededor de 30 de ellos mueren adentro en combate o fusilados. Otros 15 los matamos en los alrededores. Algunos saltan en pedazos mientras intentan tirar sus granadas estropeadas. Porque también nos encargamos de eso, de estropeárselas. Nadie nunca hizo un registro preciso de la cantidad de gente que murió en Monte Chingolo. Por las sendas argentinas va marchando el RP, incorporando a sus filas al pueblo que tiene fe. Más tarde, se encontraron fosas comunes en el cementerio de Avellaneda. Cuerpos mutilados que habían sido recogidos con palas mecánicas. Algunos periodistas dijeron que ni en Vietnam se habían visto cosas parecidas. Vecinos del barrio Corina, unos monoblocks pegados al cementerio de Avellaneda, vieron todo lo que ocurría. Cuando un milico descubría a un curioso asomado por la ventana, le disparaba. Los agujeros de las balas estuvieron en las paredes de los monoblocks durante años. Los estaban esperando y muchas de las armas no les funcionaron. Porque hubo un infiltrado, el Oso, un agente del servicio de inteligencia. En la organización también tuvimos muchos infiltrados. No utilizaríamos la violencia si no hubiese sido institucionalizada por el gobierno. Nuestros objetivos son políticos: independencia económica, soberanía política y justicia social. Donde más duela, ahí tenemos que golpear. La lucha armada surge de un país no democrático ni participativo. Y cuando los que gobiernan se les va la mano. Siempre se les va la mano. Nosotros somos un movimiento de izquierda. Pero la izquierda que propugnamos, muchachos, y esto entiéndanlo bien, es una izquierda justicialista. No es una izquierda comunista ni anárquica. Y no toleraremos la infiltración marxista dentro del movimiento. Tenemos un general que es una maravilla, lucha contra el capital y apoya a la guerrilla. Les reitero,
No vamos a tolerar a los infiltrados sembradores del caos dentro del movimiento. ¿No lo tomábamos en serio? Nos burlábamos del líder de masas. Estábamos esperando que finalmente se muera para poder hacer la revolución. La realidad era que carecíamos de apoyo, sobre todo en la base obrera y los sindicatos. Eso el viejo lo sabía muy bien. Sabía que los obreros y los trabajadores eran reformistas, pero no eran revolucionarios. Le atribuíamos a nuestra organización un carácter proletario que no era real. Queríamos acomodar la realidad a las teorías en vez de tratar de entender lo que la realidad traía de nuevo. La alegría por el regreso del general no nos hace olvidar que los enemigos de la patria, los enemigos de la clase trabajadora y del pueblo no han sido derrotados todavía. Por el contrario, están al acecho, se reagrupan y comienzan a aparecer con formas distintas. Estos grupos que tratan de intimidar al pueblo con matones a sueldo pretenden convertirse en custodios de una victoria que no contribuyeron a lograr. Nosotros no le ponemos ningún inconveniente si ese partido político, llámese comunista, llámese RP, llámese Mongo Aurelio, quiere funcionar dentro de la ley como funcionamos nosotros. Desde ese día muchos nos llamaron Mongo Aurelio. Muchachos, violencia con pueblo es revolución, violencia sin pueblo es anécdota. Efectivamente, estábamos a favor del golpe. Para terminar con la ambigüedad que generaba el gobierno, necesitábamos visualizar claramente al enemigo. Lo de Seiza nos sorprendió. Habíamos sido muy optimistas. El poder económico, el de los monopolios, el poder militar, se expresaba mucho más rápidamente de lo que nosotros pensábamos. Como sea, no vamos a ceder ni un paso en esta ofensiva. El principal error de estos aficionados fue pensar que el general se había hecho partidario del socialismo. Nada más alejado de la verdad. Y otro gran error fue pensar que les iba a dar mucho espacio en el gobierno una vez que la hora de la revancha hubiese terminado. Un año atrás, él decía: Si piensan que pueden venir a corrernos con 4 o 5 banditas armadas, se han olvidado de la historia más reciente. Se olvidan que fuimos capaces de enfrentar a la dictadura militar en las calles, en todos lados, y a estos también los vamos a enfrentar. ¡Caiga quien caiga! También por esa época, la Alianza Anticomunista Argentina, la AAA, enviaba a los medios de prensa su primera lista negra de personalidades, que, según decían, serían inmediatamente ejecutadas donde se las encontrara. Ahí, en esa lista de 20 y pico de nombres, figuraba él. Mientras la Policía Federal allanaba librerías. Algunos de los libros prohibidos eran La boca de la ballena de Héctor Lastra, Territorios de Marcelo Pichón Rivier, Solo ángeles de Enrique Medina y de Buenos Aires Affair de Manuel Puig. Era incesante la actividad de la AAA, la banda de asesinos creada por el Brujo, el ex secretario privado del general. En ese momento, ministro de Bienestar Social, cargo designado por su jefe. Asesinos encargados de nuestro bienestar social. Así no fue. Yo pensaba que una cosa era ser traicionado por el viejo y otra muy distinta era ser frenado por no alcanzar la categoría política necesaria para ocupar los lugares que nosotros pretendíamos. El resto de la conducción no compartía ese pensamiento. No vamos a ceder ni un paso. No podemos ser verticales a un gobierno que ha abandonado el contenido popular y revolucionario. El que se acuesta con chicos amanece meado. General, general, no queremos carnaval. General, general, asamblea popular. General, general, no queremos asamblea, que se arme el carnaval. Nuestro oficial nos decía: por cada uno de los nuestros que caigan, muchos compañeros van a aparecer para levantar las banderas. Y al principio fue así. La situación para nosotros era muy clara. Queríamos instaurar un nuevo orden, una refundación de la patria con sentido nacional y cristiano, y lo íbamos a lograr. Caiga quien caiga. Me pregunto y les pregunto, compañeros, ¿qué le hemos dado al pueblo para que apoye nuestras resoluciones? ¿Una docena de traidores muertos? Eso está muy lejos de las necesidades cotidianas de la gente. ¿Qué perdió el viejo cuando pasamos a la clandestinidad? Nada, solo que lo obligamos a tomar medidas para que nos aplasten. Muchachos, todo en su medida y armoniosamente. Insisto, para tomar la decisión de pasar a la clandestinidad,
se necesita tener todo muy bien organizado, muy bien planificado. Si no, va a ser una entrega masiva de militantes. Los que quedamos radicalmente a la intemperie fuimos los que integrábamos la JP en los barrios, en las facultades, en la juventud universitaria, en las escuelas, en la unión de estudiantes secundarios, en las empresas, en la juventud trabajadora peronista. De un día para otro pasamos a ser integrantes de una fuerza ilegal, con todo lo que eso significaba. De un día para otro era la misma persona, la misma hija, madre, hermana, vecina, y también eras una subversiva escapando de la ley. Blancos fácilmente identificables para las fuerzas represivas. No nos damos cuenta que hay una enorme diferencia entre estar de vuelta y no haber llegado nunca. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, general? Que está lleno de gorilas el gobierno popular. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, general? Que está lleno de gorilas el gobierno popular. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, general? Que está lleno de gorilas el gobierno popular. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, general? Que está lleno de gorilas el gobierno popular. Al principio tenía mis dudas, pero ahora estoy convencido de los excesivos riesgos que trae aparejado el pase a la clandestinidad. Se debería haber previsto una retirada estratégica de los compañeros de superficie, trasladarlos a posiciones menos expuestas, con el objeto de preservarlos. Todos los que somos creyentes sabemos que caer combatiendo por los ideales de la revolución es en realidad morir como verdaderos mártires. Por momentos daban ganas de largar todo y tomárselas. Irse a vivir a un lugar más tranquilo, a las sierras de Córdoba, al Bolsón, a cualquier parte. Pero mirabas a toda esa gente alrededor tuyo y muchos estaban ahí militando porque vos les habías dado manija. Y los veías pasándola muy mal. Sin casa, sin trabajo, sin plata, totalmente indefensos. Entonces pensabas que no podías irte, que no podías ser tan canalla. Y te quedabas. Muchos tuvimos que dejar el trabajo y la casa donde vivíamos. Si te quedabas era como si tuvieras un blanco pegado en la nuca. No tenías a dónde ir, a dónde guardarte. A veces aparecía una casa, a veces no aparecía nada. Había que aguantar, como sea, sabiendo que todo era transitorio. Porque había que ponerse en movimiento una y otra vez, dejando todo atrás y sin alcanzar a ver nada muy tranquilizador hacia adelante. Lo peor era estar guardados y perder todo contacto con la gente. En esas condiciones, ¿qué significaba militar? Lamentablemente, señores, la experiencia nos llega tarde a todos. El viejo nos veía a nosotros como infiltrados, pero no lo éramos. Éramos el hijo de su movimiento, la consecuencia directa de su política. En todo caso, podíamos ser el hijo ilegítimo del viejo, el hijo que no quiso, pero hijo al fin. En un momento éramos la juventud maravillosa y un tiempo después, los infiltrados. La juventud, llamada a tener un papel activo en la conducción concreta del futuro, ha sido invitada a organizarse. Y estamos ayudándolo a hacerlo, sobre la base de la discusión de ideas y proponiendo a cada grupo juvenil que se defina y que identifique cuáles son los objetivos que concibe para el país en su conjunto. Porque las reivindicaciones, como las revoluciones, no se proclaman, se cumplen. Era una tarde soleada de verano. Muchas familias nos reuníamos ahí en la playa La Grande, en Martínez, uno de los tantos recreos que bordean la costanera norte. Eran las 7 y pico de la tarde y la gente comenzaba a irse. Ninguna combatividad ni heroísmo en este domingo en la costanera norte del Río de la Plata. El cuerpo no tiene ideas heroicas, tiene hambre y sed. Me siento solo.
Es una inquietud que se agudiza día a día, no puedo fingir. Tampoco puedo abandonar mi lugar en la conducción, no lo permiten. Lo sé bien porque ya lo intenté. Comuniqué mis diferencias, mi análisis de que nos dirigíamos a un enfrentamiento para el cual no estábamos preparados, que debíamos profundizar políticamente en los movimientos de masas, que la lógica militar nos iba a terminar aislando y la clandestinidad, una decisión que no compartía, nos estaba generando serios conflictos personales e innumerables riesgos. Miles de compañeros de superficie expuestos, desprotegidos, a merced de la represión. Me escucharon y tomaron la decisión de degradarme. Pasé a ocupar el tercer o cuarto lugar dentro de la conducción. Como en cualquier ejército, disenso y traición son la misma cosa. Andaba solo, sin custodia, sin nadie que lo acompañara. ¿Le ofrecieron custodia? ¿La rechazó? Es probable. Andar solo le permitía más libertad. Le permitía en la clandestinidad ver cada tanto a su familia y a alguno de sus amigos. La tortura se aguanta. Un jefe se hace matar, pero calla. ¿A un jefe se lo puede matar para que calle? A un jefe se lo puede querer matar por muchas razones. Cuando fuimos a Puerta de Hierro, le llevamos al viejo una lista de 300 personas que queríamos ver en cargos gubernamentales una vez que él volviera y estuviera en el poder. Ingenuidad, soberbia. Recuerdo cuando nos decía: Muchachos, la juventud toma esto en sus manos y lo arregla, aunque sea a patadas. O esto no lo arregla nadie. pero luego en el poder. Muchachos, la juventud tiene que empezar desde abajo como ha sido siempre. Y no andar pretendiendo ministerios. A los que creen en eso, habría que mandarlos a plantar zanahorias. A plantar zanahorias no es mala idea. Aprender a tener la paciencia y la constancia del hombre que trabaja la tierra y sabe esperar los ciclos. No los impone. El golpe de Estado comenzó en octubre, 2 meses antes de ese fin de año. Fue cuando el presidente provisional De un gobierno democrático. firmó los decretos de aniquilamiento. En esos 3 decretos dejaba al país bajo la jurisdicción militar. Eso significaba que a partir de ese momento los militares tenían amplias facultades para perseguir a todos los militantes de izquierda que ellos caratularan como subversivos y a cualquier ciudadano que consideraran molesto. En realidad el golpe estaba planeado desde antes, desde el retorno de Perón al país. A la masa trabajadora argentina les digo que conozco muy bien sus pesares y sus desgracias. Y eso tiene que cambiar. Caiga quien caiga. Un tiempo después que murió el viejo, la AAA envió a los medios de prensa su primera lista de condenados a muerte. Ahí figuraba mi nombre, junto con los gremialistas Agustín Tosco, Raimundo Ongaro, el ex rector de la UBA, Rodolfo Puigros, el abogado Silvio Frondizi, el obispo de La Rioja, Luis Angelelli, el comandante del ERP, Mario Santucho, entre otros. Éramos 21 los nombres de esa lista. Hay que educar a un pueblo que está mal encaminado y encaminar a una juventud que está por lo menos cuestionada gravemente. Todos nos cuestionamos mutuamente, hay una gran desconfianza. Junto con los discursos heroicos, las amplias sonrisas, las palmadas en la espalda, con las manos manchadas de sangre, todos sospechamos de todos. Que la juventud se haga cargo. Es un mundo que cambia y los muchachos tienen razón. Y si tienen razón, hay que dársela. Y hay que darles el gobierno. Con los años hay algo en el hombre que se marchita y algo que se intimida. Y para gobernar se necesitan cerebros frescos y corazones tranquilos. ¡Imberbes! ¡Mercenarios! ¡Agentes del caos! ¡Inadaptados! Esos estúpidos que gritan. Si queremos alzarnos con los laureles, debemos mantener la ofensiva. El costo será la sangre. Resulta que ahora hay algunos imberbes que pretenden tener más méritos que los que lucharon durante 20 años. Será la sangre imprescindible para regar el espacio político que se cosechará. Resulta que hay ahora algunos que no están conformes con todo lo que hemos hecho. Y que cada cual ocupe el lugar que le corresponde en la lucha. Si los malvados nos dejan, ya nos ocuparemos de ellos. Y será la liberación
de esos infiltrados que trabajan desde adentro y que son traidoramente más peligrosos que los mercenarios que trabajan desde afuera. Porque los apresurados creen que todo anda despacio, que no se rompen cosas, ni se mata gente. Esa lista de 21 nombres fue solo la primera de los condenados a muerte por la AAA. El asesinato de Mujica, el cura Villero, fue una respuesta del brujo por el retiro de la juventud maravillosa de la plaza. Una operación maquiavélica, destinada a que todos desconfiaran de todos y se matasen entre sí. A él siempre le interesaba negociar. Era abogado, en eso andaba. En organizar un frente político, en crear una oposición cívica y tratar de adelantar las elecciones. Había armado una reunión con algunos políticos para el día lunes. No llego a despedirme. No llego a decirles lo mucho que los necesito. Ni siquiera llego a ver la puesta de sol. Sabíamos que se venía el golpe. Hicimos nuestros cálculos. Cálculos de guerra. Nos preparamos a soportar en el primer año un número de pérdidas humanas no inferior a 1.500 bajas. 1.500 muertes de compañeros. Solo en el primer año. 1.500 hijos, hermanos, padres, madres, nietos. Decían que yo era una especie de flautista de Hamelin y que los demás, como ratas, seguían la música de la flauta y se suicidaban. Eso es muy injusto y grotesco de decir sobre nuestros valerosos combatientes. Miles de pérdidas humanas, miles de hijos, hermanos, padres, madres, nietos, que ellos, los conductores, habían preparado para soportar. ¿Y los demás? ¿Y nosotros? ¿Estábamos preparados para lo insoportable de la pérdida? Soy perfectamente consciente que desde hace muchas horas estoy en un lugar público. Muchas horas del mediodía hasta el atardecer a la vista de todos. El sol se está poniendo. No quiero separarme de los chicos, de ella y de mi madre una vez más. ¿Hasta cuándo esta pesadilla de no poder estar con ellos? Yo siempre fui un tipo familiero y de compartir con los amigos. Me gusta el buen vino, el cine. Soy hincha de Boca Juniors, fanático de Camus, de Hemingway, de los asados en el río. Y ahora atrapado en esta encerrona. No elijo esto que está pasando, no comparto las decisiones que se toman y no puedo decir me abre y largar todo, imposible. Hasta el fin voy a asumir mi responsabilidad. Estoy estaqueado en un brete. Y una voz me repite: ya está, agarra la ropa. Rápido, vestite, salí de acá. Ese domingo estaba mal anímicamente, mucho más reservado de lo habitual. Se lo veía preocupado, abatido, sin entusiasmo. ¿Quién sabe cuánto es capaz de resistir? Y de pronto, ¿cuántos efectos hay en un de pronto? Efecto de sacudida, de sobresalto, de intempestivo, de lo que acecha y irrumpe, lo conozco bien. Un jefe militar está entrenado para lo imprevisto. ¿Existe un entrenamiento para lo imprevisto? ¿Qué estaba esperando? Muchachos, si yo tuviera 50 años menos, también estaría tirando bombas. Lucha y vuelve, lucha y vuelve, lucha y vuelve. Pataleo en la arena movediza en mi puesta de lucha. Soy un ejemplo para la militancia, un referente. Un jefe militar que ya no cree ni confía en la solución de las armas. Un conductor que ya no quiere conducir. Las tripas revueltas, pero continúo en mi puesto de lucha. Soy un ejemplo, un referente. Pataleo, 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 pataleo. Muchachos, comprendan. El futuro es de ustedes. El presente es nuestro. Lo que nos pide el general es que no hagamos la revolución. Eso significa que está conspirando contra la liberación. Es un traidor a la lucha popular. Lo que me desespera es defender lo insensato. Aseverar que una confrontación frontal con el ejército puede llevarnos al triunfo. Un delirio. Y a ese delirio tengo que respaldarlo. Y lo que es peor, entusiasmar y convencer a otros que a través mío confíen en algo que yo no confío. Y son tan jóvenes, no pueden imaginar lo que se avecina. Lucha y vuelve, lucha y vuelve, lucha y vuelve, lucha
Después de irnos de la plaza y del pase a la clandestinidad, muchos pibes se metieron a militar, seducidos por el prestigio de la organización. No se dieron cuenta que esa luz que veían brillar era la luz de una estrella que ya no estaba, que había sido. Nos criticaban por verticalistas, porque nos pasábamos por la bola a los 18 años de luchas peronistas, porque no habíamos sumado ningún dirigente sindical importante y sobre todo por haber enfrentado al viejo y querer suplantarlo. Y estaban en lo cierto. Lucha y vuelve, lucha y vuelve, lucha y vuelve. Si Dios bajara todos los días a la tierra para dirimir los pleitos que se producen entre los hombres, ya le habríamos perdido el respeto. Y tampoco habría faltado algún tonto que quisiera reemplazar a Dios. A muchos de nosotros, la opción del sacrificio no nos interesaba ni nos motivaba como argumento político, y cuando la lista de mártires fue creciendo de manera descomunal y se ensalzaba cada vez más la muerte heroica, era claro que algo estaba andando muy mal. Algo anda mal. Nos cuesta ubicar al pueblo, identificarnos con él. ¿Es realmente nuestro destinatario? ¿Nos estamos jugando por sus necesidades? ¿O estamos tan absortos y ensimismados imponiendo nuestras teorías revolucionarias que no vemos nada? Lo que no veíamos era el monstruo que se estaba engendrando, el huevo de la serpiente. Y alimentar el odio y el resentimiento, porque esa basura de la justicia social hace 70 años que la aplicamos y de ser el quinto país más rico del mundo. País tomado, colegios tomados, fábricas tomadas, avenidas tomadas, aeroparque tomado, Patagonia tomada. Si la Argentina atiende a los derechos humanos en esa omnicomprensión que el término derechos humanos significa. Como todo revolucionario, confío en que el poder político va a surgir de la boca del fusil. ¡De la boca del fusil! Esas ideas nos están alejando cada vez más de quienes decimos defender. Toda posición que corría el riesgo de ser tildada de moderada era automáticamente descartada. El viejo nos usó, nosotros usamos al viejo, el viejo y nosotros usamos al pueblo. Uso y abuso en un país donde la violencia estaba cada vez más desatada. La conducción necesitaba presentar a Perón como un inocente ancianito. Un inocente ancianito, prisionero de un séquito de traidores y burócratas donde entre todos formaban un cordón maldito. Que lo aislaba de sus verdaderos seguidores, que éramos nosotros. ¡Nosotros! La juventud maravillosa. Muchachos, no es gritando que se hace patria. Nosotros no compartíamos la idea de la comunidad organizada del viejo. No lo veíamos como un líder revolucionario. Creíamos en la lucha de clases, no en la alianza de clases. Tampoco en el 50-50, mitad para los trabajadores, mitad para el capital. Queríamos una revolución, no una sociedad menos injusta. Muchachos, en el exilio los nombré como mis formaciones especiales. Y fueron creadas en una circunstancia temporal y táctica que se justificaba en la existencia de una dictadura militar. Pero ahora estoy yo nuevamente en el poder, habiendo sido elegido por el voto popular. Entonces la situación actual es muy diferente. Y ustedes parecen no querer darse cuenta. Él era de los que pensaba que el peronismo era un partido reformista que frenaba la lucha de la clase trabajadora. Estos jóvenes inadaptados que querían renovar la lucha popular conocían poco y nada al peronismo real. No comprendían que era un movimiento heterogéneo, fragmentado, contradictorio, policlasista y multigeneracional. Un movimiento que se llamaba a sí mismo justamente ¿por qué? Avanzaba, retrocedía. Avanzaba, retrocedía. Avanza, retrocede, se desvía, se va metamorfoseando según la ocasión. Entendimos tarde que el peronismo, con todas las deficiencias que demostró tener, fue siempre Es el principal motor de las masas. Nosotros dividimos al país en dos categorías. La primera, la de los hombres que trabajan. La otra, la de los que viven de los hombres que trabajan. En Cuba, la táctica guerrillera resultó, pero aquí
Fue evidente que no se podía trasplantar la estrategia revolucionaria de una sociedad a otra. Fue evidente, el primer año el cálculo de nuestras bajas fue... ¡Tranquilos! Nos golpean, pero estamos fuertes. En esa etapa pensábamos que si la lucha armada nos marginaba de las luchas sociales y políticas, no importaba, porque el pueblo ya tenía su vanguardia. Había nacido el hombre nuevo revolucionario y todo debía subordinarse a él. Nos consideramos elegidos, predestinados a un accionar fundamental e imprescindible. Un hombre nuevo caracterizado por una solidaridad sin límites. Los llamaban chicles. Los masticaba, pero no los tragaba nadie. Nuestra idea de socialismo nacional era tomar el poder para ejercerlo con austeridad. Que les quede bien claro, mi único heredero es el pueblo. Y cuando la violencia está del lado del pueblo, no es violencia, es justicia. Estoy alerta. Y floto. Me dejo llevar. Atento. ¿Se puede? Lo intento. Con disimulo observo los costados mientras preparo la ensalada. Miro el juego de los chicos en el agua, sus risas, la liviandad que da la despreocupación. Siento envidia. Y nunca sentí envidia por nadie ni por nada. Ahora sí, envidio. Envidio el mate que se pasa de mano en mano con tranquilidad, con la indiferencia de lo natural. Envidio la guitarreada y las voces que se suman en un canto apasionado, entusiasta. El tenderse al sol displicentemente con la expresión blanda en el rostro. Envidia de los que van a volver juntos a su casa, tomados del brazo, quizás abrazados. Y van a preparar la cena y se van a ubicar alrededor de la mesa, a comer, a brindar. El televisor tal vez encendido, como ruido de fondo. Y van a contar anécdotas de este domingo. Y luego los padres llevarán a sus hijos a la cama para que duerman tranquilos y se sientan protegidos. Y luego ellos se irán a la cama. Y en la oscuridad proyectarán el día siguiente, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. ¿Qué estaba esperando? ¡Confío! Siempre tuve suerte, y es cuestión de suerte. Me toca, no me toca, me toca, no me toca, me toca, me pasa por al lado, me roza, no me toca. Confío. La suerte, cuando dura mucho, invita a ser audaz, temerario. ¿Acaso tener mucha suerte no sea para nada un buen pronóstico? Caída, tortura de la ciencia cantada, caída, tortura de la ciencia cantada, caída, tortura de la ciencia cantada. Confío, confío, confío. Palabras que repito para tapar las otras. Me voy, me voy. Mucha gente me vio. Me he visto, me voy. Pero ¿cómo en la playa? ¿No había instrucciones claras de no ver a la familia en las fiestas para no arriesgarse? Solo quiero estar donde estoy. Lo necesito. Después de pasar una tristísima Navidad lejos de todo lo que quiero. No, hay que tener mucho cuidado, muchachos. Porque el lobo, cuando se viste de cordero, puede hacerle mucho daño al rebaño. Éramos una manada de lobos y no había ninguno disfrazado de cordero. En la guerra no hay lugar para ese disfraz. El hombre nuevo también se vuelve lobo del hombre. Eran evidentes las diferencias entre nosotros, los lobos revolucionarios y los otros lobos. Éramos más piadosos, más nobles. En ciertas circunstancias, lo más real termina siendo una simulación. Me concentro en las pequeñas cosas. Sirvo las bebidas. Juego con la masa de pan mientras mordisqueo una manzana.
Observo las sonrisas que me rodean. Están felices que yo esté acá con ellos, como antes. Dicen que no se resistió, que se entregó sin intentar nada. Pero no llevaba la pistola ametralladora que le regaló Fidel. Él no se separaba nunca del arma. Se actuó así, por algo debía ser. Alguna razón tenía que tener. Seguramente no quiso arriesgar a su familia, a sus pibes. Además, el lugar estaba lleno de gente. Estamos hablando de un jefe revolucionario, no de un perejil cualquiera. Un jefe militar que ya no cree ni confía en la solución de las armas. Un conductor que ya no quiere conducir. ¡Y conduce! ¿Será cierto que cantó? ¿Y si la cosa salió por otro lado? ¿No le habrán aplicado alguna droga? ¿Y si estaba tratando de ganar tiempo? ¿Se puede transformar de la noche a la mañana un héroe en un traidor? Para un hombre nuevo, delatar es inadmisible. ¿Se puede transformar de un día para el otro un hombre nuevo en un traidor? ¿Se puede ser las dos cosas al mismo tiempo? ¿Héroe y traidor? Dicen que los revolucionarios mueren sin hablar. Dicen que todo el que tiene lengua habla, es solo cuestión de tiempo y de método. Es cierto, todo el que tiene lengua habla. El que tiene lengua y está convencido de su lucha, calla. Que les quede bien claro. Me defino como decididamente antimarxista. Y prometo obligar a esos inadaptados a dejar de molestar al país con los medios que disponemos, que no son pocos. Ni yanqui ni marxista, peronista, ni yanqui ni marxista, peronista, ni yanqui ni marxista, peronista. ¿Será cierto que cantó? Este tribunal revolucionario lo ha encontrado culpable. Para intentar vencernos, en vez de explotar nuestras debilidades, buscaron imitarnos. Todo al revés. Así les fue. La organización mostraba hacia afuera que la revolución era un acto de compromiso compasivo para conseguir una sociedad más justa. Pero hacia adentro primaba el autoritarismo, incluso la crueldad para todo aquel que se insubordinara. Incluso la muerte para los traidores o sospechados de traición. Teníamos un régimen severo para controlar las vidas privadas. Las infidelidades eran castigadas. Debíamos pedir autorización para vivir en pareja y hasta para tener hijos. Muchas cosas se pasaban por alto o no importaban con tal de llegar a ser parte de eso. De eso que era algo mucho más grande y significativo que la vida personal de cada uno. Es la cuestión de encontrar un hilito y tirar. Tirar, tirar, tirar. Seguir tirando. Siempre venía con algún premio. A partir de que el ejército comienza a aplicar su táctica de secuestro y tortura, el solo hecho de ser apresados significaba un gran daño para nosotros. Todos hablaban. Tarde o temprano, teníamos todo el tiempo del mundo y unos métodos sumamente eficaces y persuasivos. Ahí comienza a tener vigencia la única medida posible frente a esta situación. No entregarse vivo, resistir hasta escapar o morir combatiendo. Él no pudo conciliar el amor por la militancia con el amor por su familia. Y la situación se agravó al tener que pasar a la clandestinidad. Su mujer nunca quiso participar de la organización. Les comunicamos. Él no va a aparecer. Olvídense del tema. Nosotros no vamos a andar tirando cadáveres en los zanjones. Nosotros vamos a hacer otra cosa. A partir de ahora los cuerpos no van a aparecer. Lo que ustedes conocieron hasta ahora fue una dicta blanda. La nuestra va a ser una dictadura. A él no lo van a volver a ver más. En realidad no van a volver a ver a nadie más. El miedo al miedo paraliza más que el miedo. Imaginar el horror paraliza más que el horror mismo. Percibir al espanto puede ser peor que la realidad del espanto. Aparecieron como 10 tipos con armas largas apuntándonos. Los vimos cuando los teníamos encima. Uno de ellos ordenó cuerpo a tierra a nosotros y a las otras familias que estaban cerca. Los dirigía un pelado de unos 40 años. Ahí vi a uno
o a 2 bañistas que habían estado cerca nuestro desde temprano, que rápidamente se sumaron al grupo que llegaba. Llevaban una credencial abrochada a la ropa con el nombre tapado. ¿Qué hacía en un lugar público si las instrucciones eran? Cuando veo a los tipos que me rodean, apuntándome, el aire se vuelve duro, metálico. No entra ni sale. El cuerpo, una masa de cemento. Solo el corazón está más vivo que nunca. Una ametralladora. Apenas unos minutos antes había terminado mi vaso de vino, mientras disfrutaba de los últimos rayos del sol. Es una actitud esquizofrénica. Él mismo había dado la consigna. Es una actitud desesperada. La tortura se aguanta. Delatar es inadmisible. Pero por si acaso. Nadie puede garantizar que no vaya a hablar en la tortura. Ya vimos lo que pasó. Por eso la pastilla. Para no entregarse vivo. El raro equilibrio entre el azar y la lucidez. Venía ganando. Durante horas aposté y gané. Una hora tras otra gané. Y justo antes de que oscureciera quise apostar un poco más y... Lo agarraron. Te digo que lo agarraron. Lo vi cuando se lo llevaban. Pero él no hizo nada, no se resistió nada. Estaba ahí cuando cayó la patota. Eran las 7 de la tarde. Algo le dijeron los tipos. Seguramente que se quedara tranquilo, que no arriesgara a la familia. Además, había otras familias alrededor. Pero no trató de correr, de meterse al agua, nadar, ahogarse, algo. ¡No! Vaya a saber por qué, pero no lo hizo. Se lo llevaron. No estamos hablando de un compañero cualquiera. Estamos hablando de nuestro jefe. El juicio revolucionario que le hicimos fue simbólico y ejemplificador. Había que fijar jurisprudencia para la conducta de los militantes frente a la represión. Cuando empezaron a tirar contra las unidades básicas y a matar por la calle, no quedaba otra opción que el uso de las armas. La vida dependía de eso. Y ahí, lo militar se volvió mucho más efectivo que lo político. El Che escribió que el lugar más alto de la especie humana es ser un revolucionario. Y durante mucho tiempo lo viví así. Pero últimamente extraño cada vez más la vida común, la vida en comunidad. Una compañera dijo que no creía en las revoluciones donde no hubiera espacio para el canto y para el baile, para cierto tipo de alegría. Y yo ya no tengo nada de eso. Su historia está lejos de ser la historia de un traidor. No, es la historia de un militante extraordinario que se dio cuenta que se estaba equivocando y que ya era tarde. Y siguió como pudo, hasta que no pudo más. Lo arrastran vertiginosamente, a los tumbos pálidos con los ojos bien abiertos. En un momento se zafa y trata de aferrarse a un árbol. Le dan un golpe en la nuca, atontados se lo llevan. Todos gritan. Ellos, nosotros, los chicos, las otras familias. Toda la playa se vuelve un solo grito desolador. Cuando se lo llevaron, solo tenía puesto un short, un traje de baño. Estaba descalzo. Él, que justamente nos decía que los revolucionarios siempre mueren con las botas puestas. Señores, ustedes no paran de preguntar, de insistir. Y lamentablemente para ustedes no podemos explicar lo inexplicable, ni dar razón a lo irracional, ni justificar lo absurdo. Hay un punto en que las palabras ya no tienen ningún valor, ninguna utilidad. Quedaba en claro que la resolución al problema, como decían los milicos, de acuerdo a las circunstancias que se dieran en un tiempo y en un lugar determinado, no era otra cosa que la sistemática desaparición del cuerpo de la víctima. En toda guerra no rigen ni el derecho, ni la moderación, ni los valores éticos, religiosos o humanos.
En la guerra vale todo. La guerra no es justificable. Y si lo fuera, solo los vencidos podrían ser sometidos a proceso. El miedo al horror paraliza más que el horror mismo. Imaginar el espanto puede ser mucho peor que la realidad del espanto. El que quiere estar armado, que anda armado. El que no quiere estar armado, que no anda armado. Matar es grave. Bueno, eso es un tema de las personas. ¿Me puede mostrar la lista completa de los que están en esa La Argentina es un país libre. Yo represento a la playa y tú eres mi vida, las olas del mar. Vienes a mí, me acaricias, con besos me mimas y luego te vas. Una mañana temprano monté en mi caballo y salí a pasear. Me fui cruzando la ría de Villa García, que es puerto de mar. Yo te daré, niña hermosa, te daré. Resumen de los hechos. El 28 de diciembre de 1975 es detenido en la playa La Grande de San Isidro. Se encontraba desarmado, sin custodia y en compañía de numerosos familiares. Al verse rodeado y apuntado por las armas, exige identificación al grupo represivo y ofrece identificarse él mismo. El diálogo se prolonga por varios minutos, durante los cuales no hace ningún intento de resistencia. Se mantiene calmo y calma a uno de sus familiares que intenta generar un escándalo ante la presencia de bastante público. Uno de los miembros del grupo represivo exhibe una credencial de la Policía Federal. Acercan uno de los vehículos y lo introducen al mismo. Este solo ofrece una resistencia leve que consiste en forcejear aferrado a un árbol, hasta que es golpeado por las culatas y empujado al interior del vehículo. 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, Día de las Bromas. Que Dios derrame sobre ustedes toda la aventura y la felicidad que merecen. Es el día que se conmemora el episodio de cuando Herodes mandó a matar en Belén a todos los niños menores de 2 años para deshacerse del anunciado nuevo Mesías. Mesías, Hijo de Dios, el Salvador, el conductor. El que inspira confianza desmedida. El mártir, el que se sacrifica por los demás. El revolucionario. Herodes era un enfermo sediento de poder. Varios de sus familiares y amigos fueron asesinados por orden suya. Siempre sospechaba que trataban de reemplazarlo. Acumula poder y la paranoia será tu oxígeno. No se trataba de reemplazar al viejo, era una necesidad lógica de trasvasamiento generacional. Si Dios bajara todos los días a la tierra, ya le habríamos perdido el respeto y tampoco habría faltado algún tonto que quisiera reemplazarlo. El general nos dijo, se necesitan cerebros frescos y corazones tranquilos. Él viola los 3 criterios. Primero, aumenta enormemente las posibilidades del enemigo de encontrarlo al concurrir reiteradamente a la misma playa pública en compañía de numerosos familiares que no están en la clandestinidad y que llevan su apellido legal. En cuanto al segundo criterio, no hizo ningún intento por mimetizarse con la población. Y la presencia de los familiares invalida el uso de los documentos falsos. En cuanto al tercer criterio, no iba armado, a pesar del riesgo en que estaba y cuando ninguna disposición lo eximía de llevar armas en esas circunstancias. El hecho de no portar armas tampoco justifica el no haber intentado al menos la huida. Nueve meses después, en septiembre, una mujer de 26 años, habiendo combatido durante 1 hora y media desde una terraza junto a un compañero, cuando ya no le quedaban más municiones, dejó la metralleta con la que disparaba
Y antes de agarrar una pistola y pegarse un tiro en la sien, abrió los brazos y dijo: ustedes no nos matan, nosotros elegimos morir. Muchachos, todo en su medida y armoniosamente. No sabemos qué pasó, pero cayeron en algunos lugares importantes que él conocía. ¿Y no puede ser que haya hablado bajo los efectos de una droga y no pudo controlarse? Con una inyección o una pastilla, si tuvieran el 100% de resultados, no tendrían necesidad de torturar. ¿Vos crees que ellos torturan solo para sacar información? Ellos disfrutan torturando. Disfrutan siendo testigos de cómo van destruyéndote de a poco. Viendo cómo te orinas encima, cómo pedís por tu madre, cómo te pones a rezar aunque no creas en nada. Quieren saber cuál es tu límite, hasta dónde podés resistir, cuánto le falta para quebrarte del todo. Ellos disfrutan. ¿Disfrutar? Disfrutar. Depende. Imaginan que si tienen el poder de pulverizar a una persona, jamás les va a tocar estar ahí desnudos, atados a un elástico metálico, ni averiguar cuánto tardarían en hacerse todo encima y ponerse a gritar. Si vos estás ahí amarrados porque yo estoy acá enfrente tuyo, sometiéndote. Son los tenebrosos disfrutes del odio. Sos un número. Una sombra que se arrastra. Una piltrafa. No te doy de comer y te morís. Te empujo y te caes. Te trato bien y me debes la vida. Lo primero es el ardor en los ojos, la boca reseca, la garganta un papel de lija. Hay que ponerse a fabricar saliva como sea. El aire denso, compacto, falta el oxígeno. Con el encierro, el humo y el olor a pólvora sube la temperatura. La necesidad urgente de agua, y no hay agua. Solo se puede juntar y tragar una y otra vez la escasa y caliente baba. Ya no importa el lugar, el tiempo, el ahogo, el infierno. La intensidad del momento borra todo lo demás. El reto, donde está en juego la vida, la que se está a punto de perder, a punto de soltar, junto con todas las decisiones tomadas, las buenas y las malas. Cuando el dolor clava sus garras, saltan las mismas imágenes como títeres enloquecidos. La playa, el río, la risa, los pibes. Una frágil rendija de luz. Esa serie de conductas liberales e individualistas solo confirman el no compromiso a fondo con todas las implicancias de la clandestinidad. Además de las convicciones ideológicas, teníamos que tener otras estrategias para soportar los interrogatorios. La repetición de una frase, de una imagen, algo. La tortura es perfectamente soportable. Lo hemos podido comprobar en decenas de casos. No estoy de acuerdo. Es solo cuestión de método y de tiempo. No se trata de resistencia física, sino de seguridad ideológica. Compañeras y compañeros de escasa fortaleza física han superado completamente esta situación. ¡Perejiles! Eran más útiles dejándolos sueltos para que hablen y transmitan el horror. Como decía uno de los nuestros, Galíndez, por uno solo que es torturado, 1000 paralizados de miedo. Todo el que tiene lengua habla. Entiéndalo de una vez. ¿Qué resiste más? ¿La ideología o el cuerpo? En los años 60, un psicólogo social hizo experimentos para probar cuánto dolor
infligiría un ciudadano corriente a otra persona simplemente porque se lo pedía a una autoridad. Se ofrecieron voluntarios y fueron seleccionados aleatoriamente con la excusa de un cuestionario y como reacción ante una respuesta incorrecta. Estos debían provocar descargas eléctricas a otro sujeto en forma gradualmente creciente. El que las recibía era un actor que simulaba el dolor y las descargas eran fingidas. Pero los voluntarios no lo sabían. Unos pocos se negaron a continuar al escuchar los gritos de dolor del actor, pero la mayoría continuó hasta la última descarga que figuraba como de 450 voltios y que era claramente una descarga mortal. Se comprobó el enorme poder de la obediencia a la autoridad, aun cuando pudiera estar en conflicto con la conciencia personal, y la facilidad para desligarse de la responsabilidad de lo que se hacía al estar ejecutando órdenes impartidas por otro. ¿Cómo es posible que aquel que debía de ser un modelo de hombre nuevo delatara en la tortura? Él era el mejor de todos, una mente brillante, un líder natural. Su caída fue para todos un cross en la mandíbula. Frente a cada caída, cada problema, lo más fácil era decir que éramos liberales, que teníamos prácticas individualistas, que no respetábamos los códigos de funcionamiento. Todas las decisiones desastrosas se explicaban por falencias individuales. No aceptaban que no eran problemas particulares, sino que la estrategia del enemigo había cambiado y no estábamos preparados para ese cambio. A muchos cuando los capturábamos ya estaban vencidos, derrotados. Que pasaran a la clandestinidad no fue de gran ayuda. Se desgastaban solos, escapando de un lado al otro, dejando a la familia, la casa, el trabajo, deambulando solos por la ciudad. Algunos directamente se entregaban sin resistir, para escapar de una vez por todas de la pesadilla. La pesadilla de no tener un lugar donde descansar, donde refugiarse. Solo les quedaba el consuelo de lindas y sonoras palabras. Liberación, patria, revolución. Ya lo dije antes. Hay un punto en que las palabras son inútiles, inservibles. Por aquella época hacía furor la película Tiburón. Un crítico del Nouvel Observateur comentaba: una mujer desnuda nada en el mar. De pronto se la ve desde abajo y a lo lejos, desde la tenebrosa profundidad. La cámara sube lentamente hacia ella, que no sabe nada. La pantalla se transforma en un ojo sin párpado, incapaz de cerrarse. El ojo de cualquier espectador, identificado forzosamente con la muerte que se acerca y mira. La chica grita, atrapada, castigada, y los dientes del mar se cierran sobre una playa como las demás. Arenas de un balneario en las horas del verano. Esta película de absoluto terror toca los profundos temblores humanos y no olvida ninguna de las conexiones sutiles propias de un resurgimiento del gran miedo, símbolo del fascismo, de la crisis, de la guerra total, del hombre lobo del hombre. Y no hay reglas. A veces el tiburón se aleja a toda velocidad o por el contrario ataca. Ahí viene la bestia buscando su presa.
tenías hijos, también sufrías y temías por ellos. ¿Y si les pasa algo? ¿Y si los vuelan en pedazos? Ya lo hicieron antes, ¿por qué no volverían a hacerlo? Pensabas en tus hijos y eso te llevaba a cuestionarte si no era mejor dejar de militar. Lo pensabas. Y después decías que no. Que era tu vida, tu deber. Nadie te obligaba, eran tus convicciones. Que lo hacías por ellos, para que puedan vivir en un mundo mejor. Y cada tanto organizabas encuentros en lugares alejados para verlos. Y aunque sonreías, la tirantez iba por dentro. La pinza en la garganta, la dureza en el pecho, las manos frías y húmedas. Y si es la última vez, la última. ¡Su detención! ¡Y luego la traición! ¡No eran en nuestra guerra revolucionaria más que una excepción! La guerra es una plaga de excepciones. Hay que aprender a descifrar qué tiene de único, de particular el enemigo, si realmente se lo quiere aniquilar. 2 meses antes, en octubre, fue el operativo Primicia en Formosa. Él no tuvo ninguna participación. Hubo muchos muertos, 15 de los nuestros y otro tanto de ellos, la mayoría conscriptos. El operativo fue desde todo punto de vista un desastre. Al día siguiente del copamiento del regimiento, el presidente provisional, junto con las Fuerzas Armadas, crea un Consejo de Seguridad. La orden fue clara, contundente: aniquilar el accionar de los elementos subversivos. El día 28, él desaparece. En la noche siguiente son ocupados 2 importantes locales nuestros. Uno de ellos con equipo de guerra. Luego allanan otros, provocando secuestros y la pérdida de infraestructura. Él sabía dónde vivían todos los de la conducción. Y era uno de los 2 o 3 que sabían dónde estaban escondidos los 60 millones del rescate de la Operación Mellizas. Ese dinero estaba en Vicente López, cerca de donde lo secuestraron. Durante horas tuvo la oportunidad de ofrecer ese dinero a cambio de su vida, de ofrecer la dirección de todos los jefes. ¿De qué traición hablan? Si él realmente delataba, todo esto hubiera sido un desastre. No quedaba nada en pie. Muchas horas del mediodía hasta el atardecer a la vista de todos. Muchas horas del Comió mediodía hasta el asado, atardecer. desde el mediodía a la vista de todos. Conversado, A pesar de la evidente preocupación, A pesar de la evidente preocupación, se lo veía contento. Más de una vez nos dijo que había estado esperando con muchísimas ganas este domingo en familia. Ahora más que nunca no vamos a ceder ni un paso en esta ofensiva. Ante los jóvenes militantes y muros, tranquilos, nos golpean, pero estamos fuertes. Pero estamos fuertes. Caiga quien caiga. Caiga quien caiga. Caiga quien caiga.
Llevo en mis oídos la más maravillosa música. Llevo en mis Que oídos es para mí la palabra la más del pueblo maravillosa argentino. música que es para mí la palabra del pueblo argentino. que es para mí la palabra del pueblo argentino. Para mí la palabra del pueblo argentino. Se pasó todo el día en una playa pública. Solo y desarmado. ¿Qué espera? Aparecieron como 10 tipos con armas largas. ¿Qué espera? Como sea, voy a seguir adelante. Asumo plenamente mi responsabilidad. Los vimos cuando los teníamos encima. Voy a seguir hasta donde pueda. Solo y desarmado. Lo arrastran a los tumbos. Se lo llevan, se lo llevan. Soñé que nos hundíamos y que después nadábamos hasta la costa lentamente. Y que después nadábamos hasta la costa Color verde lentamente. claro. Y que después nadábamos hasta la costa lentamente. Color verde claro. Y que de nuestras sombras huían los de color verde claro. Y que de nuestras sombras de color verde claro huían los tiburones. El corazón está más vivo que nunca. Una ametralladora.